Aplauso a el pastor que trae una palabra poderosa para esta mañana. Pastor amado, bienvenido. Tráenos esa palabra de bendición. Perdón, faltan los adolescentes, disculpen. Los adolescentes que suban al segundo piso, perdón, me faltó ese pedacito. Oremos, amados, inclinen su rostro, por favor, y oremos para recibir el mensaje. Padre, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Dios, que tú la traes con un propósito específico, Señor, a nuestra vida, y que por medio de ella tú nos bendecirás grandemente. La tomamos hoy en nuestro corazón, Dios, como propia. Es para mí, Señor, y la pondré por obra en el nombre de Jesús en mi vida. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados, en estos días que estábamos viendo lo que va a pasar el domingo aquí en el Teatro Panorama, que por cierto es una sorpresa que les voy a contar durante la prédica, estaba recordando yo todos los movimientos que como iglesia nosotros hemos tenido. Nosotros empezamos en los parques, en algo que se llamaba Iglesia al Parque, en el Parque El Lago. Y allí nos congregábamos los domingos al aire libre. Llevábamos este sonido, lo cargábamos y teníamos reuniones ahí habituales al aire libre. Y Dios nos había dirigido, nos había llevado a este lugar, nos había bendecido, incluso allí poniendo más personas allí. Pero pasó lo que tenía que pasar en un parque, y es que llovió. Y cuando llovió, tuvimos que inquietarnos. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Nos toca cambiar el diseño de Iglesia al Parque, porque así nos llamábamos, Iglesia al Parque, porque de todas formas vamos a tener el mismo inconveniente que tienen todos los que están en la calle. Van a tener que tener un lugar donde puedan estar cubiertos. Y resulta que para aquel entonces yo le ayudaba algunas cosas a mi suegra en el jardín. Yo sí soy buen yerno y tengo una buena suegra. Dale un aplauso a Conchita. Tremenda suegra. Yo sí puedo contar chistes de suegras porque mi suegra no se los toma a pecho, porque tenemos una bonita relación. Y entonces, en ese entonces estaba yo ahí en el jardín sentado en la oficina de ella. Llegó un hombre misionero y se sentó en una silla a pedirle a mi suegra que la apoyara, que lo apoyara a él con la educación de sus hijas, que él era un misionero y estaba haciendo estos proyectos y los otros. Y entonces llegó este hombre allá a decirle que por favor, que si podía ayudarlo en el jardín con sus hijas. Y Conchita pues me preguntó a mí, me miré como diciendo: ¿qué piensas? Tú eres el cristiano de la casa. A ver, ¿qué hacemos con este hombre? Yo le dije: sí, ayudémoslo. ¿Cierto? Así fue. Ayudemos a ese hombre. Siento en mi espíritu que hay que ayudarlo. Y mi suegra becó a las niñas en el jardín. El caso es que cuando nosotros empezamos como iglesia, era un grupo pequeño, a buscar un lugar donde reunirnos, nos habían hablado que aquí en Belalcázar había una casa que se llamaba Vida para Colombia, la casa donde las iglesias emergentes se congregaban. Era una casa con todos los equipos, dotada, muy pequeña, pero muy bonita, muy práctica para una iglesia. Entonces yo me fui a esa casa a averiguar y me abrieron, perfecto, todo. Fui a hablar a la oficina con el director de la casa y oh sorpresa, que cuando me siento, el director de la casa era el misionero que había ido donde mi suegra a pedirle apoyo para sus hijas. Y entonces yo me senté muy contento, ya tenía prioridad y ya me senté a hablar con él y le dije: Carlos, tengo que hacerte una propuesta, pedirte algo. Y me dijo: espérate, antes de que me hables quiero decirte algo. Cuando estuve donde tu suegra y me senté a hablarle a tu suegra de mis hijas, de que me ayudara a mis hijas, y tú interviniste, mediaste, el Señor me dijo a mí algo. Y me dijo que todo lo que tú me pidieras, yo te dijera sí. Y así fue como nosotros llegamos a la primer casa para congregarnos como iglesia. Él nos dio las llaves, inmediatamente: mira, Dios me dijo que te dijera que sí, vengan con su iglesia, congréguense acá. Dios moviendo bajo la nube de su presencia todo para que favorezca su obra, ¿no? Cuando estamos en el Señor, todas las cosas cooperan para bien, para que salgan de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, ahí duramos varios años y éramos muy felices porque
Era una congregación familiar, linda, teníamos todo, la adecuación para iglesia de niños, todo. La casa era muy, muy bonita, realmente muy pequeña, pero muy bonita y adecuada para este fin. Y Dios empezó a inquietarme en mi corazón, a decirme un día: sal de esa casa. Sin ninguna razón aparente, porque estábamos en el mejor momento en la casa misionera. La iglesia crecía, íbamos bien, no teníamos gastos. Ya te puedes dar cuenta que los gastos eran aportar algo para los servicios de aquella casa. Entonces Dios empezó a inquietarme en mi corazón. La iglesia no estaba llena, esa casa, soy consciente, no se había llenado todavía, y empezó a inquietarme: sal de la casa, sal de la casa, sal de la casa. Durante 15 días seguidos duró ese sal de esa casa, y yo peleaba contra Dios y decía: Señor, ¿pero para qué? Ni siquiera este lugar está lleno. No tenemos la economía para ir a buscar otro lugar. No tenemos cómo pagar una renta. La gente de la iglesia tampoco puedo presionarla en este momento y decirle: bueno, ahora nos vamos a un desafío grandísimo porque Dios me habló a pagar un montón por un auditorio que no necesitamos. Era absurdo el sal de la casa de Dios. Sin embargo, obedecí y dije: ok, Señor, voy a obedecer, voy a buscar un lugar donde congregarnos. Teniendo ya un lugar donde congregarnos, yo tenía una pelea con Dios profunda. Íbamos a buscar un lugar donde congregarnos, teniendo un lugar donde congregarnos, pero tendrás que ser tú el que nos respalde y que haga que todas las cosas funcionen. Y mandé mis datos a un montón de lugares, de tal manera que la única persona que me llamó fue la persona de este lugar. Y cuando nos llamó y vinimos a ver este lugar, yo no le había dicho nada a la iglesia todavía. Esto solamente lo teníamos en secreto mi esposa y yo. Cuando llegamos a este lugar, nos pareció espectacular, apropiado, fantástico. La relación con el dueño de este lugar durante casi 12 años ha sido una relación de un padre y un hijo prácticamente. Ha sido una relación espectacular. Él es un caballero, no tengo absolutamente un solo reproche en contra de él, nada que reprocharle. Ha sido una bendición absoluta. Su esposa es cristiana y ellos se sintieron dichosos de hacerlo. De hecho, nos regalaron tiempo para arreglarlo. Durante los meses que hemos estado aquí nos han regalado meses. En pandemia nos apoyaron. Ellos nos regalan el agua. Es una cosa loca. O sea, estar acá ha sido una bendición de Dios grande, grande, bajo todas las condiciones que implica conseguir un sitio. Porque conseguir un sitio como iglesia, para los que tienen en mente hacerlo, necesitas varias cosas. Primero, que el lugar, de acuerdo al POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, tenga autorización para congregar gente. 2, necesitas que no hayan vecinos, que no existan los vecinos. 3, necesitas que tenga parqueadero. 4, todas las anteriores. Entonces, encontrar un sitio para una iglesia no es como que pongo el garaje de mi casa y vengan todos, inauguré una iglesia. Sí y no, ¿ves? Sí y no. Entonces no era tan fácil encontrar un lugar para una iglesia. Era bastante difícil que llenara todos esos requisitos, y por eso cuando llegamos acá pues fue una gran bendición. El caso es que yo ese domingo allá les presenté a la iglesia, a nuestra iglesia de 25 personas, 30 personas: este es el desafío para el siguiente mes, nos vamos a mover a este lugar. Dios me ha hablado y nos ha dicho que tenemos que movernos de acá. ¿Por qué? No estoy seguro, pero tenemos que movernos de acá y hay que obedecerle al Señor. Era bien difícil exponer el caso. Créanme que era muy difícil porque no había ninguna necesidad de moverlos de ese lugar. Cuando les presenté todo lo que hice, porque yo hice el proyecto así en una pantalla, les mostré cómo iba a quedar este auditorio, todo. Sus caras nunca las olvidaré. Jamás olvidaré sus caras de: ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Sus caras de asombro, pero no de ese asombro positivo, sino de ese asombro: ¿qué te pasa? Ese asombro negativo, ese asombro de ¿qué es lo que estás haciendo? Nunca las podré olvidar. Sin embargo, en cuanto a mi esposa, mi suegra y yo, obedecimos. ¿Cierto, Conchita? Obedecimos. Y nos vinimos para acá
decisión que casi dejó la iglesia vacía finalmente, porque de los 25 cuando hicimos el primer servicio aquí habían creo que 5 personas. Entonces todo se ponía cada vez más oscuro, más difícil, más complejo. Yo cuando me pasé acá y vi 5 sillas dije, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué burrada acabo de hacer? Pero Dios es bueno, y cuando tú te mueves bajo la nube de la presencia de Dios, como el pueblo de Israel en el desierto, que se movían cuando la nube se movía, y si la nube no se movía, ellos no movían sus carpas. Cuando tú te mueves bajo la nube de la presencia de Dios, Dios siempre tiene algo planeado y tiene, aunque no es una explicación, tiene un por qué lo estoy haciendo. A los 8 días exactos que nos mudamos de allá para acá, 8 días exactos, el siguiente fin de semana, cayó una tormenta en Bogotá de granizo espectacular, esa que se tragó un carro ahí en la calle 26, ¿recuerdan? Que aparecía una furgoneta en el puente debajo de la 26 así sepultado, y esa era la noticia en los periódicos y en todos los diarios. Granizada en Bogotá, se inundó Bogotá. Ese domingo de esa granizada nosotros estábamos acá celebrando ese fin de semana nuestro primer servicio, mientras la casa de los misioneros colapsó totalmente. La granizada tumbó el techo de toda la casa. Todo lo que había en la casa se perdió, no quedó nada. De hecho, todo el equipo y la gente que estaba en esa casa tuvo que salir de allí inmediatamente desalojado, porque el techo literal del peso del granizo cayó y sepultó todo lo que había en la casa. Lo curioso es que cuando yo me enteré de la noticia, porque yo fui a hablar con ellos y vi donde había caído el techo, era el lugar donde nosotros guardábamos todos nuestros equipos. Como iglesia ya habíamos comprado una consola, una batería, instrumentos, un piano, el sonido, etcétera. Algunas cosas habíamos comprado ya, y el lugar donde se había caído todo era ahí. Estos misioneros nos dijeron, bueno, se nos cayó la casa. Pastor, qué pena, ¿nos podemos congregar en el sitio que ustedes rentaron? Y duraron 6 meses congregándose acá. Yo te hago una pregunta y te la cuento la historia de otra forma. ¿Qué tal que yo no hubiera salido de esa casa? Siempre me he preguntado qué hubiese pensado incluso yo, de que el lugar donde estamos glorificando al Señor viene una granizada mandada por Dios, porque el diablo no manda granizadas. Él es el que controla todo eso, el Señor. Una granizada mandada por Dios y destruye todo lo que has conseguido. ¿Qué pensarías tú como pastor si eso te lo hiciera Dios? O permitiera a Dios que pasara. ¿Qué pensaría la congregación? El pastor está en pecado, Dios no está con el pastor, vámonos de esta iglesia, este lugar no es del Señor. Miren cómo el juicio de Dios aplastó redención y lo que quedaba de ella. Finalmente, Dios sí tenía un plan, ¿viste? Dios tenía preparado algo especial. Aquí continuamos porque la nube se movió para acá y seguimos creciendo y seguimos avanzando con muchos desafíos, con oposición, pero también con grandes victorias. Y así hemos podido ver cómo Dios ha movido su nube en nuestra vida. Y también hemos podido ver, sinceramente, cuando nosotros nos hemos movido fuera de la nube de Dios, con las consecuencias que eso implica. Es por eso importante, amados, nosotros saber que la nube de Dios, que representa la presencia de Dios, debe ser lo único que a nosotros nos mueva. Nada más, ni tus emociones, ni tus deseos, ni el consejo de otro, ni la aparente crisis de un país, ni que subió el dólar, o que bajó esto, o que hay guerra, o que hay hambre, o que hay pestes. Si la nube de Dios no se mueve, si la presencia de Dios no se mueve, nosotros tampoco nos moveremos. Amén. Pero cuando las cosas están muy tranquilas, muy pacíficas, es cuando tú tienes que realmente preocuparte. Porque o estás haciendo algo mal, o la nube está a punto de moverse, o la nube está así vibrando. Bueno, no sé si suena así, pero creo que suena así. Cuando está a punto de vibrar la nube y se va a mover. Y tienes que estar muy atento para moverte junto con ella. Para los israelitas, amados, esa nube, que a diferencia de nosotros, porque no la pudimos ver, esa nube era Dios. Pero era mucho más que simplemente una imagen de Dios. Esa nube representaba para ellos todo. Era lo único que tenían en el desierto. En el día,
la nube los cubría de los rayos del sol y hacía que Israel no cayera deshidratado y muerto por el ataque del desierto. Y esa nube en la noche se convertía en una columna de fuego que los calentaba del helaje del desierto. De tal manera que para ellos la nube no era un compañero, no era una opción. Para ellos la nube era una obligación, era una dependencia, era una necesidad. Y en el libro de Números, Moisés describe esta nube con el nombre de Anán, que representa varias cosas en el hebreo interesantes. Lo primero que representa la nube, o como Moisés le presentó la nube al pueblo con un nombre, representa que esa nube, esa presencia, el Dios que habita o que se representa con esa nube, es el Dios del comienzo de ellos y es el Dios del final de ellos. Esa nube representa dirección, liderazgo, gobierno. De tal manera que ellos entendían que la nube no simplemente estaba allí, sino que la nube los gobernaba. La nube mandaba sobre ellos, la nube los dirigía, la nube los lideraba desde el principio que ellos salieron de Egipto. La nube los dirigía. La presencia de Dios sobre nuestra vida, esa nube de Dios sobre nuestra vida, representa que cuando estamos dentro de Él, dentro de esa cobertura, dentro de esa sombra, dentro de esa columna de fuego, Él es el que nos dirige, Él es el que nos lidera. Por eso todas aquellas cosas que nosotros hacemos fuera de esa nube de Dios, sin esa protección, sin esa sombra, suelen salir mal. Suelen salir mal. Cuando tú encuentras una pareja fuera de la dirección de Dios, fuera del consejo de tus líderes, tus pastores, siempre suele salir mal. Nunca he visto que funcione esto. Nunca lo he visto que funcione. Y aunque a algunos aparentemente les ha funcionado, han tenido que enderezar lo torcido. ¿Ok? Y enderezar lo torcido significa tomé una decisión fuera de la nube de la presencia de Dios, fuera de su directriz, de su liderazgo, me salí y ahora Dios me tiene que torcer nuevamente para enderezarme y llevarme a su camino. Y eso duele, eso implica fracturas, eso implica tiempo, eso implica fricción, implica un montón de cosas que yo quisiera evitártelas. Todos los planes que nosotros hagamos fuera de la nube de la presencia de Dios quedan fuera del cuidado de Dios. Dios no tiene por qué responder eso. Dios no tiene por qué intervenir con su mano allí. Dios guarda con su misericordia, con su protección, con su cuidado a los que estamos debajo de esa nube. Así que ten siempre mucho cuidado qué cosas tú sabes que no están dentro de la nube, qué cosas dices, esas las dejé afuera de la nube, esta no la vea, que no la vea Dios, esta nunca la voy a traer a la iglesia, esto nunca lo voy a poner bajo la dirección de Dios, porque quiero decirte que ese tipo de cosas, decisiones, personas, ideales, siempre van a morir en el desierto. Y ahí está la explicación por qué muchas cosas que nosotros hemos hecho han muerto en el desierto, han muerto en el intento. La segunda, como ellos veían esta nube, era con la palabra nun, que representa continuidad, perpetuidad, eternidad. Las cosas que construimos, que guardamos, que realizamos dentro de la presencia de Dios, dentro de la nube de la presencia de Dios, cuidando de que siempre estén allí, son perpetuas. No son proyectos a corto o mediano plazo, son proyectos perpetuos. Son planes que lo verán las generaciones después de ti. Son decisiones que van a afectar a tus hijos y los hijos de tus hijos. A muchas personas, Dios no piensa como nosotros pensamos en estos 70, 80 o tal vez 90 limitados años. Dios piensa de manera eterna. Entonces cada plan que hay debajo de la nube es eterno. Es eterno. Charles Spurgeon en su libro Discurso a mis estudiantes dice algo acerca de la prueba de la visión y de la prueba del llamamiento del pastor que es fundamental. Y es la prueba más grande de que un hombre ha sido llamado por Dios es el tiempo. Las cosas cuando son de Dios perduran. Dios las cuida. Pueden pasar por dificultades, por altibajos, pero Dios
las cuida. Es el principio que hasta el mismo Gamaliel del Sanedrín conocía cuando en la época de Jesús, de la iglesia del primer siglo, hacían campañas evangelísticas. Y llegó Juan y llegó Pedro después de hacer un milagro en la hermosa espectacular de levantar un paralítico, el Señor, y los llaman a juicio a estos dos. Pero Gamaliel sabe quién es Jesús. Gamaliel sabe qué es la presencia de Dios y sabe cuál es la nube del Señor y cuándo la nube del Señor está sobre alguien. Y Gamaliel les dice a los escribas y fariseos de aquel lugar, les dice: miren, déjenlos libres. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios, nada, ni ustedes ni nosotros lo vamos a poder derribar. Pero también hemos visto cómo otros se han levantado y Dios mismo los ha eliminado. El mismo Gamaliel sabía cómo una obra levantada por Dios nadie la puede derribar, y como una obra, un propósito, un proyecto, un matrimonio fuera del diseño de Dios va a ser cuestión de tiempo. Va a ser cuestión de tiempo. Entonces tú te puedes dar cuenta cuando te estás moviendo en la nube, porque todas las cosas que vienen a tu vida son de larga duración. Primera de Corintios 13 dice: el amor nunca se acaba. Es decir, que si tú estuviste enamorado, no era amor. ¿Por qué? Porque se acabó. Te acabo de destruir un paradigma de todos tus ex muy rápidamente. No fue amor. ¿Por qué? Porque se acabó. Y la Biblia dice que el único verdadero amor es el que permanece para siempre. Así son las cosas con el Señor. Los planes con Dios, los proyectos con Dios, las obras de Dios, las relaciones con Dios. Es increíble cómo Él mismo hace que permanezcan para siempre. Así que ellos sabían que si estaban bajo esa nube, bajo esa columna de fuego, tenían el revestimiento de la eternidad de Dios. Nada en el desierto los iba a matar. Ningún enemigo podía hacerles daño, ni aun el tiempo podía consumir ni su calzado ni su ropa, porque estaban bajo la presencia eterna de Dios, lo cual les daba la garantía de que ellos iban a llegar hasta el lugar donde Dios les prometió que iban. Amén. Si tú estás en la presencia de Dios, quiero decirte que eso es garantía suficiente y poderosa de que Dios te va a llevar al lugar donde te dijo que ibas a llegar. Amén. Y en tercer lugar, ellos vean también esa nube como el Ajin de Dios, que es un ojo literal que muestra la visión, la perspectiva y la omnisciencia de Dios para verlo todo. Los que estamos bajo la nube de la presencia de Dios tenemos que aprender a ver las cosas con cosmovisión, no simplemente como las ovejitas que están en el redil, que pueden ver a 30 centímetros de sus ojos y hasta allí, y de ahí para allá son miopes. Mira, la perspectiva del pastor y las ovejas tiene un ejercicio espiritual muy importante, y es que el pastor es el único en el redil que puede ver en perspectiva afuera del rebaño. Puede ver dónde hay pastos, puede ver cuando viene la tormenta, puede ver cuando viene el enemigo, puede ver dónde hay una buena dirección para llevar al rebaño a pastar. Es el único, mientras las ovejas están viendo al nivel de la cerca, que aunque no es mala, solamente representa: estoy todavía dentro de la protección del pastor. Pero cuando estamos en la nube de Dios, la nube de Dios abre nuestros ojos espirituales y nos deja ver todas las cosas con visión y perspectiva como Dios las ve. Todo está conectado entre todo. Todo tiene una razón de ser, todo es espiritual. Todo tiene una consecuencia, pero toda consecuencia Dios después la va a usar. Todo se dirige hacia un mismo destino, y es hacia un Canaán prometido, hacia la nueva Jerusalén celestial, donde Dios nos ha prometido eternidad allí, donde dice su palabra: fui a hacer morada para ustedes. Jesús les dijo a sus discípulos: me voy, pero me voy a hacer morada para ustedes. Un lugar donde es eterno, un lugar donde no habrán tormentas, ni el tiempo, ni el óxido, ni nada va a destruirles esta morada. Y es a ese lugar hacia donde nosotros vamos. Esa es la perspectiva del creyente. El creyente debe aprender a ver las cosas bajo la presencia de Dios en perspectiva. El lugar donde hoy estamos no es el lugar donde terminaremos,
¿Por qué? Porque la perspectiva bajo la palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de creciente en creciente, perfeccionándose cada día. Es decir, que cuando nosotros caminamos de forma lineal, sin altibajos, no estamos caminando con Dios. Porque con el Señor caminamos en perspectiva, todo el tiempo de creciente y creciente. En algo tienes que estar creciendo. No sé, de pronto en tu economía, de pronto en tu relación de pareja, de pronto con tus hijos, de pronto en tu negocio, de pronto en tu ministerio, pero nunca quietos, nunca estáticos, nunca sin cambios, siempre con movimiento, porque el agua que se estanca se pudre. Y por eso ese ángel tenía que venir cada vez al pozo de Betesda a mover el agua para que no se pudriera lo que hacía, fuera el milagro de allí. Pero cuando Jesús viene al pozo de Betesda, dice: ese pozo ya no más será, ahora yo soy esas aguas, ahora yo soy ese milagro activo que está en movimiento todo el tiempo, y ya no tienen que esperar el ángel, porque el milagro soy yo. El milagro ya está hecho, amados. El milagro ya fue hecho, y es Cristo. Y después de Cristo, todo lo que hay para nosotros en perspectiva son sus promesas. El único tema es que no estamos viviendo en ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos caminando bajo la nube de las promesas de Dios. Y es como cuando Jonás decidió irse a Tarsis por su cuenta. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive, predica en Nínive, mi presencia irá contigo en Nínive. Y Jonás dijo: no, me voy a Tarsis. Creo que Nínive es peligroso, creo que Nínive es arriesgado, creo que en Tarsis puedo capitalizar un poco, y después de que capitalice voy a ser un pastor efectivo. Así que me voy a Tarsis, el lugar comercial. Tarsis es el mundo prácticamente, es la salida más fácil. Pero se fue a Tarsis sin el Señor, que es lo que muchos de nosotros no nos damos cuenta. Que muchas de las cosas que hacemos sin Dios, pensamos que Dios se va con nosotros y nos dice: sí, te voy a acompañar en las buenas y en las malas. No, te saliste de mi presencia. Si vas a ese lugar, vas sin mí. Te espero de vuelta, pero yo no me voy a ir allá. ¿Te va a traer mi misericordia? ¿Te va a traer mi promesa? ¿O te va a traer el diablo? Pero alguien te va a traer de ese lugar nuevamente a la nube. Así que cuando yo me salgo de la presencia de Dios, cuando yo me salgo del plan de Dios, cuando yo me salgo de la nube de Dios, todo corre bajo mi cuenta, bajo mi bolsillo, bajo mis consecuencias. Y los que somos hombres de Dios, que llevamos años predicando, sabemos lo que es pagar las consecuencias de hacer cosas sin Dios, y en el peor de los casos, de hacer cosas para Dios sin Dios. Yo no quiero moverme a ningún lugar sin Dios. Sé exactamente qué pasa en el desierto, separado de la nube de Dios. Así que, amado, dentro de la nube tus ojos van a ser abiertos para que tú puedas ver con perspectiva todos los aspectos, la globalidad, la cosmovisión de lo que Dios está haciendo en tu vida, y no pienses como piensa la oveja dentro del rebaño, sino puedas ver a través de los ojos del pastor, que es el Señor, como ve el pastor, amados. Amén. Lo mejor está adelante. Planes de bien y no de mal tengo yo, dice el Señor. Yo soy el que te doy mucho más de lo que tú puedes creer o imaginar. Eso es lo que hay afuera. Eso es ver en perspectiva. Eso es tener el ojo y la visión de Dios para ver las cosas del Señor. Así que si nosotros tal vez no tenemos esa óptica, es muy sencillo. Es porque estamos fuera de la presencia y necesitas meterte a la nube. Métete a la nube con nosotros, métete a la columna de fuego con nosotros, y van a ser abiertos tus ojos de lo que es ver la visión de Dios en nuestra vida con perspectiva, amados. Por otra parte, dice el libro de Éxodo, en el capítulo 13, versos 21 y 22, que la nube para ellos era una señal visible de la presencia de Dios en sus vidas. Es decir, amados, que tú vas a poder darte cuenta tangible si lo que estás haciendo realmente está dentro de la presencia de Dios. ¿Recuerdas que te dije que el tiempo era la única prueba con respecto al llamamiento? Pero también los resultados. Jesús les dijo a sus discípulos: por los frutos los conoceréis. Y esto no solo aplica a personas, aplica a relaciones, aplica a negocios, aplica a todo lo que tú te puedas imaginar en tu vida. Mira, a mí me preguntan a veces: pastor, o una vez más bien me preguntaron, ¿cuál fue la mejor decisión que usted cree ha tomado en su vida?
Y todo el mundo se sorprende con mi respuesta, porque yo siempre les digo, la mejor decisión que yo tomé en mi vida fue una vez separarme de una relación. ¿Cómo así, pastor? Eso me lo tiene que explicar. Te lo voy a explicar. Yo creía, hace muchos años atrás, que yo estaba dentro de la nube de la presencia de Dios, porque estaba en una iglesia, porque iba a una iglesia. Pero yo estaba en una relación que no era la directriz de Dios. Yo fui y me la busqué allá en Mundo Aventura y me la traje a la iglesia a organizarla. Quería arreglar las cosas, pero era una relación supremamente tóxica, horrible. Hay relaciones en las que uno como hombre a veces o mujer se mete solamente por la costumbre, por la necesidad. Y yo te soy franco, en esa época me sentía solo y esa relación cubría y acallaba mi soledad. Qué bajo propósito estar con alguien porque te sientes solo. Qué motivación tan egoísta e incorrecta, pero ese era yo, no conocía del Señor. Y así estuve en esa relación durante casi 4 años y medio. Puedo decirte, la peor experiencia de mi vida fue esa. Fue dolorosa para los dos, fue tóxica para las personas e hijos involucrados, no mío, gracias. También fue tóxica y dolorosa, pero yo pensaba, que si yo metía todo mi equipaje dentro de la nube, Dios iba a decir, tranquilo, aquí yo bendigo todo y todo lo arreglo y todo lo pongo en orden. Y mandamos a celebrar que tú y todos los tuyos vinieron a la presencia del Señor. Resulta que cuando llegué a la iglesia con esta relación tóxica que les cuento, toteado, totalmente reventado, en una depresión absoluta, sin alguna explicación lógica, era la relación, obviamente. Es el pastor más asertivo que yo he visto en mi vida que me ha dado una consejería. Cuando nos vio a los dos, nos llamó por aparte y dijo, el muchacho venga acá, la señora vaya allá con los otros. Y yo fui con el pastor y me senté y el pastor me dijo 2 cosas que nunca olvidaré en mi vida. Mijito, por su bien, sepárese ya. Él no sabía si yo estaba casado, no sabía cuál era, no tenía ni idea. Pero lo que sí pudo ver fue en perspectiva, lo espiritual, los frutos, lo tangible de lo que yo había llevado a la iglesia para que Él me lo arreglara, para que Él me lo enderezara, para que Él dijera, venga, le arreglo adefesio. Y resulta que así no hace Dios. Yo no sé si tú has notado que la palabra en Apocalipsis dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Amén. ¿Sí lo has notado eso? Es más, dice que hay que quebrarlo para hacerlo nuevo. El grano de trigo tiene que caer a tierra para que lleve fruto y mucho. Y me dijo, le voy a dar un consejo, pero usted me va a agradecer toda la vida si hoy me lo toma. Sepárese y no vuelvas a casa hoy mismo. Y a mí me tembló y todo. Yo dije, pero este pastor está muy loco. Pero por dentro, cuando él me dijo eso, por dentro mío algo se iluminó. Una luz de esperanza en mí brilló. Yo dije, bueno, no es tan mala idea. En medio de todo, como que pinta lo que este hombre dice. Y si lo probamos. Esa noche me separé, tomé la decisión y le dije, ya mira, esta relación no va más. Los frutos de esto ha sido dolor, desilusión, pérdidas, egoísmo, maltrato, vicios, una relación con todos los juguetes, como te digo. Y me fui de esa casa. Inmediatamente me fui de esa casa, la presencia de Dios volvió y me cubrió. Ese mismo pastor me tomó en sus manos, me restauró, me levantó mi vida. Y puedo decirte, por eso con toda seguridad, que volver a la obediencia, volver al orden y volver a la nube de Dios es la mejor decisión que yo he tomado. Esa fue la mejor decisión. Si no, ustedes no estarían acá. No estaríamos acá congregados. No estaríamos hablando. Mi suegra no tendría ese yerno tan espectacular. Pero fue una decisión que tuve que tomar para volver a la presencia de Dios. Así que tú tienes que revisar hoy a profundidad si lo que tú estás haciendo tiene frutos loables realmente, son visibles. Escúchame, las cosas que nosotros hacemos con Dios son visibles, se nota, se ve el fruto. Si ese negocio da fruto, es de Dios. Si esa relación da fruto, es de Dios. Si te ha llevado más lejos de lo que tú estabas antes, es de Dios.
si en esta congregación tú has crecido, has sido desafiado para servirle al Señor, es de Dios. Pero si todo lo contrario, escúchame, si en la posición hoy en la que estás solo te está trayendo dolor, miseria, sufrimiento, agonía y llevas años en eso, te aseguro que lo que estás haciendo está fuera de la presencia de Dios, está totalmente fuera del orden de Dios. Y por eso ellos sabían que tenían que meterse dentro de la nube. Por eso la nube era visible, era tangible, no era un fenómeno astral o espiritual, era una nube real, literal, donde ellos sabían, me tengo que meter acá porque fuera de eso estoy en peligro. Pero también ellos conocían que la nube se movía ocasionalmente y estaban preparados para los movimientos de la nube, es decir, que tenían poco equipaje y sus carpas siempre estaban listas. No sé cómo lo hacían, pero cuando la nube empezaba a vibrar, ¿se acuerda cómo vibra la nube? Esa sí salió bien. Cuando la nube empezaba a vibrar, ellos ya estaban listos. La nube se va a mover. Recojan sus carpas hoy, rápido, todos. La nube de Dios se está moviendo. Preparaban su poco equipaje que tenían y se iban hacia donde la nube se dirigía. Así tenemos que ser nosotros, amados. Yo no sé por qué a veces guardamos tantos chécheres. La mejor filosofía es la de ser de poco equipaje, estar listo para los cambios, estar preparado para irnos. Dios no te va a dar un hombre nuevo si todavía guardas las fotos de Pedro Antonio. No, bota, quema todo eso, bota esas cartas, rompe todo eso. Dios no te va a dar un nuevo lugar si todavía estás aferrado a esos lugares del pasado donde por nostalgia dices, yo no suelto esto. Yo no boto esas medias, nunca las botaré. Tengo la camiseta de la selección del 94, nunca me compraré una nueva. Tacaño, cómprese una nueva. Se ríen los que tienen esas ligeras de camiseta desde el pibe Valderrama, ¿no? Andrés Escobar, el pibe, René Guita. No, son de los míos, yo también tengo esa, pero no me la puse. Pero en otras cosas somos así, ¿o no? Y no estamos listos. ¿Y qué tal que Dios te dijera el día de mañana, hijo, mira, te voy a bendecir en otra nación? Te voy a bendecir en Canadá. Ya tengo preparado un excelente trabajo para ti, tengo preparado todo para ti, una casa nueva, un apartamento, pero tienes que salir hoy de acá y no te puedes ni despedir. Pues a un hombre en la Biblia le pasó eso. Un joven quería seguir a Jesús y era la mejor promoción que tenía en aquel entonces. Porque este joven hubiera sido igual de famoso que Pablo, que Pedro, que Juan, que Esteban. Sin embargo, este joven dijo, tengo que enterrar a unos parientes, Señor, vaya, entiérrelos y después hablamos. Y otro joven dijo, pero es que, Señor, mis riquezas, mis posesiones no las puedo vender. Tienes demasiado equipaje como para moverte con la nube de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el estar bajo la nube representa y garantiza protección y cuidado. Por eso es que nosotros no debemos aferrarnos a cosas de este mundo, ni tener apegos emocionales a personas. A mí sí que me ha costado lidiar con los apegos emocionales a personas, porque eso es una de las cosas que más sufre la gente. Ay, es que cómo me voy a desprender de Pepita, es mi amiga de toda la vida, es mi amiguis. Pepita va a tener otros amigos y tú también vas a tener otras Pepitas en algún momento en tu vida. Pero todo, escúchame, todo en esta vida, todo es temporal. Lo único que hay eterno es lo que está afuera de este reino. En el reino de los cielos, en el reino celestial, en el reino donde gobierna Jesucristo, donde gobierna nuestro verdadero Señor, nuestro verdadero amo, nuestro verdadero jefe, nuestro verdadero creador. Así que muévete dentro de esa nube. Todo lo demás es temporal. Y una sugerencia que te hago: cada vez anda con menos equipaje, cada vez más ligero de equipaje. A Dios a muchos no los ha promovido porque andan con demasiada carga de equipaje. Y por eso Dios no les puede dar lo nuevo, porque saben que no estarán dispuestos a soltar lo viejo. Otra cosa que el pueblo de Israel veía con la nube es que a veces la nube se quedaba quieta y no pronunciaba palabra. Bueno, si hablaba la nube, no.
y se quedaba quieta meses, años. ¿Recuerdas que ellos estuvieron 40 años en el desierto? Y yo me imagino la angustia de ellos ver a sus hijos crecer en el mismo perímetro y la nube no se mueve para nada, ni llueve siquiera. Y sus hijos ya con 3 años, Señor, y Canaán, mire, mi niño ya va a tener uso de razón. Va a empezar a pedir cosas. ¿Y dónde está Canaán? ¿Dónde está la tierra prometida, Señor? Pero el Señor se mantenía quieto. Una cosa que aprendemos nosotros cuando nos cubrimos bajo esa nube de su presencia, así como aprendemos a movernos, aprendemos también a esperar. La palabra de Dios dice: estad quietos, y se lo dijo a Israel, y conocer quién es Dios. Muchas veces en nuestra vida Dios va a trabajar mucho más cuando nosotros nos quedamos quieticos y dejamos que Él se mueva, que cuando nosotros tomamos acción, nos salimos de su presencia y pensamos que estamos moviéndonos. Mira, en este punto tengo que contarte un testimonio y soltarte una bomba. Durante todo el tiempo que hemos estado acá en este lugar, en los movimientos como iglesia, hemos sido felices, hemos guardado nostalgias, memorias en este lugar de familias, matrimonios, parejas, nacimientos, muertes, que este lugar, si hablara, tendría un bestseller para contar. Pero también el primer día que nosotros hicimos un servicio en este lugar, recuerdo con exactitud que el Señor me dijo: este lugar no va a ser el lugar, es temporal. Y el Señor me dijo: no te aferres, no te acostumbres, no te acomodes aquí, porque es temporal. Y siempre estuve esperando el mover de la nube. Sin embargo, cuando iba por acá por la 34, siempre veía ese teatro, el Teatro Metropol, y decía: ese lugar es perfecto para redención, fantástico, es perfecto, tiene todo. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué no estamos ahí, estamos allá, tan cerca? Y sin embargo, oré durante 4 años seguidos, te lo digo, porque Dios abriera las puertas de ese lugar. Llamé, hablé con el dueño hace 4 años atrás, mandé correos, el dueño desapareció, nunca más lo volví a ver. Y sin embargo yo veía todo lo que hacían en el teatro. Es para nosotros. Tumbaron esa pared, nos va a quedar bonito. Y es un secreto que yo guardé en mi corazón durante 4 años. Eso solo lo sabe Claudita. A nadie más se lo conté, porque era bien loco. Y sin ninguna necesidad aparente. Hasta que hace poco empezó en el teatro a moverse cosas y se empezaron a llamar el Teatro Ripio. Creo que era bastante horrible el nombre, gracias a Dios se lo cambiaron. Y después cerraron y volvieron a abrir, y entre cosas y cosas, yo recuerdo que yo les había, siempre he mandado un mensaje y he llamado a ese teatro, siempre, durante 4 años, a ver qué pasa. Yo siempre digo: voy a llamar, a ver qué pasa, a ver si no lo rentan, a ver si lo venden, que hagan algo con eso, pero que lo hagan, que no me hagan sufrir. Con la respuesta maravillosa de que, mira, yo tengo un cuarto de oración y tenía los papelitos. Yo siempre le pongo papelitos a Dios donde le oro específicamente y le digo: Señor, porque la iglesia ha crecido mucho, porque ya tenemos 2 servicios, necesitamos un auditorio cerca, más grande. O sea, yo pedía exageradamente milagroso, con un sonido espectacular. Y claro, como soñar no cuesta nada, a nadie le cobran por tener fe, entonces, y con una pantalla enorme, una pantalla de 70 metros si es posible, Señor. Y siempre me ha gustado que la tarima quede en el centro, como se celebran las reuniones hebreas, judías, que el predicador está en el centro, la adoración está en el centro y todos alrededor, y que la tarima esté en el centro, Señor, que tenga parqueadero, que tenga todos los lugares para todas las personas, que, mejor dicho, el lugar que no existe. Un lugar que no existe en términos generales. Finalmente me llamaron del teatro hace poco
y me dijeron que estaban interesados en que les hiciéramos una propuesta. De tal manera que cuando yo entré a este lugar y lo vi, ¡wow! Inmediatamente me acordé del papelito en la pared. Dije, ¿cómo es posible que un papel tan insignificante se haya convertido en esto? ¿Cómo es que la fe, el permanecer en la nube, el aprender a esperar los tiempos de Dios, el obedecer a los movimientos de la presencia de Dios, haga que un papelito insignificante en una pared, un post-it, wow, se haga realidad? Y en ese sitio inmediatamente sentí, es una respuesta para tu vida. Es una oración contestada. Pero llevaba 4 años, amados, sin movernos de acá. 4 años esperando hasta que Dios dijera, este es el lugar. Hijo, tiene las condiciones que me pediste, incluso más. Incluso no te reservaste el barbecue al aire libre, Señor. Ni siquiera eso te reservaste. Sabes que a Wilfredo le encanta comprar carne los domingos y prepararle carne a toda la iglesia. No te lo reservaste, Señor. Pero la vende a 15,000 el plato. No te reservaste nada, Señor. Y entonces cuando llegué a este lugar, ellos me dicen, es que no es que ustedes nos necesiten a nosotros, nosotros los necesitamos a ustedes como iglesia, mejor dicho. Palabras más, palabras menos. Mira, Hebreos 11:21 dice algo acerca de la fe interesantísimo y muy profundo con respecto a este movimiento que como iglesia Dios está permitiendo que tengamos en este tiempo, a ese mover de su nube. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Los hebreos y los sacerdotes tenían como costumbre en su bastón, en su cayado, en su vara, en el cayado, en la curva, tallar las promesas que Dios les había dado personalmente a cada uno de ellos. De tal manera que cuando tenían desafíos como esperar largas temporadas en el desierto, se apoyaban en el bastón y volvían y leían la promesa de Dios. Cuando estaban pasando por el desierto o atravesando el valle de sombra, se apoyaban en el bastón, leían la promesa y adoraban al Señor. Cuando estaban en enfermedad, se soportaban en el bastón, leían la promesa y adoraban al Señor, amados. Y al igual que así ellos lo hacían, nosotros lo haremos en este tiempo, amados. Nos soportaremos en el bastón, leeremos la promesa y adoraremos al Señor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tremendo. Hebreos 11, versículos 10 y 16. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La identidad del creyente que camina bajo la nube de la presencia de Dios es que cada vez se va a acercar más a esa ciudad. Cada cosa que haga, se va a parecer más a esa ciudad. Cada día que pase, él va a identificarse más como un ciudadano de esa ciudad celestial, que sus calles son de oro, sus puertas de onix, sus ventanas de esmeralda, su mar de cristal y en el centro una fuente de agua salutífera que sana todas las enfermedades y las heridas. Cada vez que nosotros avanzamos, y entre más avancemos, amados, más vamos a tener la identidad de esa ciudad. Es decir, tú no eres de acá, tú eres de allá. El verdadero yo está escondido allá, está encerrado allá, y lo estoy descubriendo mientras cada día más camino bajo la nube de la presencia de Dios que me lleva a ese Canaán prometido, a esa tierra que el Señor un día dijo: voy a hacer morada para ustedes. Y esa es nuestra verdadera morada. No este lugar, no el Teatro Metropol, no Argentina, no Estados Unidos. Ningún lugar es nuestra casa original.
Nuestra casa original está reservada en el secreto de Dios como una promesa para nosotros, y esa es nuestra seguridad, que estamos caminando hacia allá. Así que, amados, tu identidad cada día debe ser de creciente en creciente. Nosotros no nos vamos a mover de este lugar a un lugar inferior a este lugar, porque no es de acuerdo a la palabra de Dios. En el momento que nosotros nos movamos de este lugar, vamos a movernos al lugar del papelito, ¿ok? Y les cuento que el lugar del papelito está a 2 cuadras de distancia. Denle un aplauso al Señor por eso. Amados, el tiempo se ha dado, la nube se está moviendo y todos vamos a movernos conforme a eso. Amén. Todo aquel que se quede fuera de la nube, el desierto será su compañero. Todo aquel que decida estar en la nube con nosotros, la protección de Dios, el cuidado de Dios, aunque hayan helajes, aunque hayan desafíos, incluso aunque haya gigantes, oposición, enemigos, la protección de Dios será para los que estamos bajo la nube de su presencia. La nube de la presencia de Dios se ha movido, amados, y está vibrando. Yo la siento vibrar así en el cielo. Y ahí está vibrando. Y he estado inquieto todos estos días por eso. No se lo confieso, pero hoy se lo confieso. He estado muy inquieto porque sabía que algo grande y bueno se acercaba. Pero también son desafíos, son asuntos de fe, son momentos en los que tienes que mirar la vara y el bordón y leer la promesa que Dios nos hizo como iglesia hace 15 años. Iré delante de ti para sujetar naciones por mi mano derecha. Abriré puertas y las puertas no se cerrarán. Desataré lomos de reyes. Te daré tesoros escondidos y secretos bien guardados. Puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, para que sepas que yo soy tu Dios, que hoy te pongo por nombre, que hoy te bautizo. Amados, Isaías 45 como iglesia ha sido una promesa que nos ha mantenido firmes, y hoy te la quiero dar también a ti, te la quiero impartir, porque es la promesa que nos muestra que eso que está pasando en aquel teatro, que te lo aseguro que un día será completamente nuestro. Hoy en parte, pero un día ese lugar será completamente de redención. Hoy es un mero movimiento, pero mañana será una posesión completa de lo que Dios ha prometido para esta casa. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y con eso quiero darles indudablemente el lugar maravilloso donde vamos a estar el domingo, que sabemos y confiamos en el Señor que es el lugar donde vamos a estar de aquí en adelante. Amén. ¿Usted lo cree? Yo ya lo creí. Amén. Vamos, Nico. La respuesta es que no vivo de milagros. Esta vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios lo irá a hacer, pero sé va a ser perfecto, como todo lo que hace Dios. Se enamora de un lugar así, ¿no? No hay lugar mejor que el lugar a donde siento que el Señor está. Solo en ese lugar y da lugar a la fe, capaz de darme la paz que excede todo. Esa es la cafetería.
porque la necesitábamos. Ese es un salón de reuniones. ¿Le daremos algún uso? Esto puede ser para los jóvenes, un espacio. Tiene muchos espacios. El video no le hace honor. Tiene muchos baños también, tranquilos. Otro espacio para los bebés puede ser. Yo vivo de milagros, esta vez va a ser otro milagro. Ahí es donde el pastor descansa entre los mensajes. Una sala de reuniones. Hice lo mejor que pude. Y el barbecue. Pónganse de pie, oremos, amados. Padre, te damos gracias porque tú cumples todas tus promesas, Señor. Porque tú nos has sostenido, Padre Santo, hasta acá. Y como dice tu palabra, hasta este lugar, Ebenezer, Dios nos ha traído con bien, Padre Santo. Hoy oramos como tú le diste esa promesa a Abraham: bendito eres en tu salir y bendito eres en tu entrar, Señor. Bendecimos este lugar desde ya, Señor. Te damos gracias por todas las ricas bendiciones que nos diste en este lugar. Gracias porque hoy también hay casa llena, Señor, y nos damos cuenta de la necesidad, Padre Santo, de seguir creciendo y permitiéndote, Dios, que el sueño tuyo, a pesar de nosotros, se siga dando, Señor. Hoy lo ponemos en tus manos, Dios, y ponemos nuestros sueños también en tus manos, Señor. Que al igual que el aprendizaje que le estás dando a esta comunidad, a esta casa, en nuestra vida personal, nosotros también podamos crecer, Señor. Que nos permitas creer mucho más abundante de lo que podemos ver o imaginar, Señor. Que no limitemos, Dios, tus milagros, tus bendiciones, Señor, con nuestra falta de fe, sino que Dios, ayúdanos a creer más. Dile: Señor, ayúdame a ensanchar mi mente. Ayúdame a tener la visión que vio Abraham, como las estrellas y la arena del mar, Señor, y poder creer y saber que así será nuestra descendencia, Señor. Vuélvenos a tu presencia, Señor. Vuélvenos a la nube de tu presencia, Señor. Métenos de nuevo en ella para poder caminar de acuerdo a tu ritmo, Señor. Si tú te mueves, nos moveremos. Si tú te aquietas, Señor, esperaremos, Dios. Pero que nada, Señor, nos aparte de esa maravillosa nube de la gloria de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Porque aquí hemos tenido provisión, protección, alimento, cuidado, vestido, Señor, amor, nacimiento, Señor, y despedidas. Gracias, Señor, por tu presencia. Dile: Señor, hoy entro de nuevo a la nube plena de tu presencia y me declaro bajo tu plena cobertura, Señor. Bajo tu plena presencia está mi matrimonio, Señor. Bajo tu nube está mi economía, Señor. Dile: bajo tu nube está mi salud, Señor. Bajo tu nube están mis hijos, Señor. Nada en el desierto podrá dañarnos, Señor, porque estamos bajo tu nube, Señor. Bajo tu nube iremos a Canaán prometido, Señor, de creciente en creciente y cada día más cerca, Dios. Bajo tu nube, Señor, seremos prosperados, levantados, conquistaremos naciones, Señor. Gigantes se derribarán, Señor, bajo la nube de tu presencia, Dios. Hoy declaramos que somos una casa, una familia, una manada, un rebaño bajo la nube de la presencia de Dios. Y si la nube se mueve, y cuando la nube se mueve, nos moveremos tras ella. Gracias, Señor,
Gracias por tus movimientos, gracias por tus cambios, Señor. Dile ahí: Señor, ayúdame a hacer cambios en mi vida. Ayúdame a dejar morir todo aquello que no está en tu presencia y proteger lo que está bajo tu nube, Señor. Ayúdame a caminar contigo, Dios, todos los días hasta el fin, Padre Santo, bajo la nube de tu presencia, mi Rey. Bajo la nube de tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Bendecimos este lugar desde ya, Señor. Tomamos posesión en lo espiritual, Dios. Quitamos todo obstáculo espiritual, físico de allí, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que ha sido una oración contestada, Señor, y que tú nos sorprenderás aquí en este lugar grandemente. Que ese cupo de 700 personas, Señor, podrá ser suplido aún muchas más reuniones, Dios, congresos, eventos, conciertos, todo lo que tú tengas planeado aquí, Señor, en este lugar para glorificarte, Señor. Y que de ahí saldrán muchos más para otras naciones, Señor. Se extenderán al norte, al sur, al oriente, al occidente, Señor. Tus hijos tomando posesión, Señor, con aquella promesa que nos has dado de que somos una red conectada con la ciudad de Dios, conectada directamente con la Jerusalén celestial que nos espera, Señor, en aquel día. Bendecimos, Señor, esta casa. Bendecimos este lugar, Señor, sabiendo que tú nos has traído hasta acá y nos has traído con bien, y nos llevarás mucho más, Señor, de lo que nosotros podemos creer o imaginar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey. Gloria al Señor. No se muevan, ya casi termino. Regálenme un segundito más, por favor, ¿sí? Un segundo más acá, tranquilos, el próximo domingo ya vamos a estar allá. Démosle una despedida acá a este lugar con honores. Siéntense, por favor. Gracias. Es solo un minuto más, no me voy a tardar mucho. Como ustedes saben, en Redención somos casamenteros. Nos gustan los matrimonios, ¿cierto? Nos gusta casar, nos gusta que los solteros se casen. Amén. ¿Cuántos dicen amén por acá? Grite duro, amén. ¿Cuántos por acá? Amén. Porque la familia es el centro de la iglesia, del evangelio y de todo lo que hacemos nosotros como familia. Así que hoy tenemos un matrimonio, una bendición muy especial. Pónganse de pie, chicos, o pongamos unas sillas acá, mi cielo. ¿Qué pasó con ese acorde? Es un matrimonio, no un funeral. Paulita. Sí. No, pero abajo. No soy yo el que me voy a casar. Gracias, Jesús. Eso, muy bien. Préstame el otro. Bueno, está bien. Ese, gracias, Harrycito. Y vamos a bendecirlos. Y vamos a bendecirlos a ustedes, amén. Toda la iglesia vamos a bendecirlos. Miren cómo han sido ustedes de bendecidos, que tienen una cantidad de invitados impresionantes a su matrimonio. Bueno, vamos a orar. Y Estefanía y Juan se van a casar aquí delante de ustedes. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Yo creo que el matrimonio es una bendición muy sencilla que nosotros complicamos mucho. ¿Ok? El matrimonio, el ejercicio de la ceremonia